Perfecto, gracias por la presentación. Ya se ha confirmado que se escucha bien el audio y también que se pueden ver las diapositivas correctamente. Como se acaba de mencionar, el día de hoy tenemos nuestra última sesión, que es la sesión número 4, donde vamos a ver la segunda parte del proceso laboral. Sobre este punto, bueno, he elaborado varias diapositivas para analizar esta segunda parte. Lo primero que quiero recalcar es que cuando estamos hablando de los procesos laborales, hay una serie de procesos laborales. Hemos visto que está el proceso abreviado, el proceso ordinario, el proceso de título ejecutivo, el proceso contencioso administrativo. Entonces, hay una serie de procesos que, si bien tienen una naturaleza laboral, ¿no? Solo algunos son los que adquieren el carácter principal. ¿A qué me refiero? A que los más comunes o los que caracterizan más, de acuerdo con las modificaciones de la nueva ley procesal del trabajo, son dos. Lo que tiene que ver con el proceso ordinario y lo que vamos a ver primero, que es el proceso abreviado. Justo me estaban consultando el día de ayer cuáles eran los plazos. No estoy seguro si ustedes pueden ver bien acá en esta diapositiva cuáles son los plazos. Igual le vamos a trasladar la información oportunamente para que lo puedan revisar ya más al detalle. Este es un esquema, ¿no? Bastante gráfico de cómo funciona el proceso abreviado laboral en la primera instancia, ¿ya? Recuerden que siempre el proceso se activa a través de una demanda. Normalmente este tipo de procesos se enfoca en la que un trabajador demanda a un empleador. Y no se olviden que, conforme a lo que hemos visto el día de ayer, estas demandas deben tener una única pretensión, ¿no? Una pretensión principal, que en este caso estaría vinculada normalmente con lo que viene a ser la reposición, sea por un despido nulo, un despido fraudulento o un despido incausado, que son los tipos de despidos que originan la reposición. No se olviden que también nosotros discutimos el tema de que si es posible que se planteen lo que se conocen como pretensiones, llamémoslo así, implícitas, ¿no? Las pretensiones implícitas, de acuerdo con la doctrina, hace referencia a que para resolver un punto, el juez previamente tiene la necesidad de resolver algunos aspectos. Por ejemplo, la existencia de una relación laboral, o si el contrato no es un contrato a plazo fijo, sino es un contrato a plazo indeterminado. Entonces, esos aspectos que no necesariamente, de acuerdo con este sector doctrinal al cual yo apoyo, ¿no? Que no necesariamente deben ser expresados como una pretensión, pero sí el juez, que a la larga, recuerden que bajo la visión de activismo judicial que promueve la nueva ley procesal del trabajo, el juez sí debe analizarlo y, en función de eso, determinar si corresponde o no este reconocimiento de la existencia de una relación laboral, o en todo caso que se determine que un contrato a plazo fijo se encuentra desnaturalizado y por esa misma razón corresponde que sea un contrato de duración indeterminada. Entonces, esos temas sí tienen que ser analizados para este sector doctrinal dentro del proceso abreviado laboral. Ahora, recuerden que luego de que se presenta la demanda hay una etapa de calificación que, de acuerdo con la ley procesal del trabajo, es de 5 días hábiles, ¿no? Porque recuerden que los plazos procesales se cuentan normalmente en días hábiles, salvo que la ley disponga lo contrario. En ese sentido, luego de que se presenta la demanda, hay una parte que tiene que ver ya con la admisión, ¿no? Lo interesante del proceso abreviado laboral es que tenemos solo, o la idea es que se desarrolle solo en una audiencia. Entonces, a partir del principio de concentración, es que todas las fases propias de un proceso laboral, que normalmente se divide en distintas fases o etapas, en este proceso se juntan en una. Es por eso que este proceso es bastante rápido. Entonces, la primera parte tiene que ver con la admisión de la demanda. Entonces, cuando se admite la demanda, el juez lo que hace es citar una audiencia única, ¿no? Y para eso se establece un plazo de 20 a 30 días hábiles. Entonces, emplaza al demandado para que conteste la demanda en un plazo de 10 días hábiles. Ahora bien, luego de que se da este plazo para que las partes asistan, se pueden presentar dos situaciones. La primera es que ambas partes inasistan. Entonces, como consecuencia de la inasistencia, va a concluir el proceso si es que no se solicita una fecha para audiencia en un plazo de 30 días naturales siguientes, ¿ya? Entonces, esa es la primera circunstancia.
ojo, cuando estamos hablando de días naturales nos referimos a días calendarios, ¿no? Si es que cualquiera de las partes, sea la parte demandante o demandada, asiste o ambas asisten, entonces sí o sí se va a llevar a cabo la audiencia única. Para eso recuerden que se van a concentrar todas las etapas, va a haber la etapa de conciliación, se va a hacer la actuación de los medios probatorios y luego se va a llevar a cabo la parte de contraposición de argumentos a fin de que luego de eso, que es la parte obviamente lo que normalmente se conoce como audiencia de juzgamiento, para que luego de eso y con los alegatos finales se determine la sentencia. Ahora bien, en la audiencia única se puede presentar, ¿no? Un acuerdo total de los extremos conciliados o extremos no controvertidos, ¿no? Entonces, ante eso, la resolución va a ordenar el pago con calidad de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque sobre esos aspectos hay un acuerdo, entonces ambas partes están de acuerdo, o simplemente se observan que hay extremos que no son controvertidos o que se han conciliado, y sobre esos puntos no hay necesidad de discutir. En cambio, si no se da un acuerdo o si existen extremos no conciliados, va a continuar la audiencia única. Así que luego de la etapa de conciliación, el juez va a precisar cuáles son las pretensiones en materia del juicio. Recuerden que esta parte es muy importante porque de esa manera se van a ver los puntos que no han sido resueltos o que no se encuentran conciliados. Entonces, solo se van a analizar los puntos controvertidos. Entonces, luego de revisar cuáles son esos puntos controvertidos, el juez va a entregar al demandante la copia de la contestación de la demanda. No, esto, ojo, se utilizaba cuando las audiencias son presenciales. Recuerden que ahora, es algo que yo también considero que es bastante oportuno e ideal, las audiencias ahora se realizan de manera virtual. Entonces, al ser virtual, se entiende que el juez va a trasladar, va a notificar a la otra parte de manera virtual y esto va a permitir que la otra parte tenga un conocimiento adecuado de la contestación. Ahora, el demandante puede proponer cuestiones probatorias. Ojo, ese es un tema importante que hay que analizar, ¿no? Entonces, en esas cuestiones probatorias, evidentemente que puede sustentarse, pues, de una tacha, ¿no? Que pueda presentarse sobre documentos, también se puede formular observaciones a testigos, a pericias, etc. Es un tema que ya vamos a examinar ahorita, la diferencia de las cuestiones probatorias y cuáles son las clases. Luego se realiza la llamada confrontación de posiciones, donde ambas partes van a argumentar los puntos más importantes relacionados con lo que pretende. En el caso del demandante va a tener que sustentar las pretensiones y en el caso del demandado va a tener que formular las objeciones a esas pretensiones y que se entiende que también han sido planteadas en la contestación de la demanda. Finalmente se da la parte de la actuación probatoria, se llevan a cabo los alegatos y va a concluir todo con la sentencia. Entonces, digamos que este es el procedimiento que correspondería a un proceso de laboral. Como ven, es bastante expeditivo. El hecho que sea una audiencia única, ojo, no quiere decir que solo haya una citación. En algunos casos complejos, la audiencia única se va a poder dividir, ¿no? Cuando son materias complejas o cuando se considera de que debe hacerse un análisis más profundo sobre el tema. Entonces, a la larga esa audiencia única no necesariamente va a ser solo con una citación se va a concluir. Ese es el esquema del proceso de laboral. Ahora, en segunda instancia cambia un poco la figura, porque recuerden que aquí ya estamos hablando de una apelación, ¿no? Así que luego de que se dicta la sentencia, que de acuerdo con la norma se puede realizar en el mismo acto, o si se requiere un previo análisis, se va a notificar en 5 días hábiles, ahí recién se va a poder plantear la apelación. Entonces, para eso se plantea la apelación en un plazo de 5 días hábiles, y se da lo que se conoce como el concesorio de la apelación, porque recuerden que cuando se presenta una apelación, la apelación va dirigida a, en este caso, ¿no? El juez de la primera instancia para que eleve los actuados a lo que viene a ser los magistrados de la segunda instancia. Entonces, los magistrados de la segunda instancia, al final, son los que van a encargarse de fijar fecha para audiencia de vista de la causa, y para eso tienen un plazo de 20 a 30 días para fijar, ¿no? Como verán, estos plazos son bastante rápidos, o esa es la idea, ¿no?
para resolver lo más pronto posible. Así que esto en principio no debe tomar más de 2 meses aproximadamente, ¿no? Bueno, aquí se van a presentar las mismas situaciones. Cuando se quiere fijar la fecha de la audiencia y luego de haber notificado a las partes, entonces las partes tienen dos opciones. O ambas inasisten, lo que va a significar que no se va a llevar a cabo la audiencia de vista de la causa, o cualquiera de las partes, sea la parte que ha presentado el recurso de apelación, que es conocida como el recurrente, o la parte que en este caso es la que se ve afectada con el recurso de apelación, entonces cualquiera de las partes puede asistir o ambas partes asisten. Sea cual el escenario que se ha presentado, entonces ahí se va a llevar a cabo la audiencia de vista de la causa y ahí viene el informe oral del apelante. Esta parte es muy importante porque a través del informe oral se va a plantear cuáles son aquellos aspectos que han sustentado la apelación. Por el otro lado, recuerden que por un derecho de defensa tiene que también formular su informe oral, el contrario, ¿no? Y finalmente se va a dictar la sentencia que se debe notificar en un plazo de 5 días hábiles. Ese es el esquema cuando estamos hablando de un proceso abreviado, ¿no? Y luego aquí tenemos el proceso ordinario laboral. Entonces, en el proceso ordinario laboral ya sabemos que no se aplica a cabalidad el principio de concentración, sino que aquí se va a dar una división o una diferenciación en cuanto a las etapas. Algo que sí es que esta demanda va a ser calificada. Y recuerden que siempre hay un plazo de 5 días hábiles, ¿no? Que se van a considerar. Y luego de eso se va a proceder a realizar la admisión de la demanda, se va a citar una audiencia de conciliación en un plazo de 20 a 30 días hábiles y luego se va a realizar el emplazamiento al demandado para que concurra a la audiencia con su escrito de contestación. Ahora, ¿qué situaciones se pueden presentar? Nuevamente, ambas partes inasisten, tanto el demandante como el demandado. Esto va a significar que concluye el proceso si no se solicita fecha para una audiencia posterior, o sea, una audiencia. Y para eso hay un plazo de 30 días naturales. Casi son días naturales y no hábiles. Y en el caso de que ambas partes asistan, se va a llevar a cabo la primera audiencia, que es la audiencia de conciliación. Entonces, ante la audiencia de conciliación se pueden presentar tres situaciones. Puede existir un acuerdo total de los extremos conciliados, ¿no? Un acuerdo total, o mejor dicho, puede haber un acuerdo total de todo lo que pretende el demandante. Pueden existir, de repente, un acuerdo total, pero si hay extremos de la demanda que van a conciliarse, o hay extremos que no tienen ninguna naturaleza controvertida. Entonces, ante eso, la resolución va a ordenar el pago con calidad de cosa juzgada, ¿no? Por otro lado, en la audiencia de conciliación, puede darse también una segunda figura, que es sin acuerdo o extremos no conciliados, lo cual generaría que luego de la audiencia de conciliación se tenga que llevar a cabo una nueva audiencia. Y finalmente se puede dar una cuestión de puro derecho o que no requiera la actuación de pruebas y ante eso se va a llevar a cabo los alegatos y finalmente se va a dictar la sentencia, que es una situación bastante excepcional la que se puede dar ahí, ¿no? Eso cuando son obviamente materias sencillas, porque no hay mayor discusión o no se requiere la actuación de medios probatorios. Normalmente, como siempre se presentan pruebas y hay situaciones que son controvertidas, después de la audiencia de conciliación se pueden presentar las siguientes situaciones, cuando no hay acuerdo, por supuesto. El juez va a precisar en esa misma audiencia cuáles son las pretensiones en materia de juicio, ¿no? Va a exponer cuáles son los puntos controvertidos y en ese momento el demandante debe presentar el escrito de contestación. Luego va a fijar la fecha de la audiencia de juzgamiento en un plazo de 30 días hábiles. No se olviden que este esquema, porque la ley no ha sido modificada luego de la pandemia, este esquema básicamente respeta la noción del proceso cuando se realiza de forma presencial. Pero como los procesos, la gran mayoría de ellos se está realizando de forma virtual, porque todavía se está respetando las reglas que se aplicaron en esa oportunidad del trabajo remoto, y bueno, ahora se entiende que van a tener que aplicar el teletrabajo, ¿no? Entonces ahí ya cuando, o sea, ya no hay necesidad de presentar de forma física la demanda de la audiencia de conciliación, porque esto ya se notifica de manera virtual a las partes
incluso se puede realizar la notificación de forma anticipada, ¿no? Y de esa manera, la parte, en este caso demandante, va a tener conocimiento de la contestación de la demanda antes de la misma audiencia, ¿no? Entonces, es una de las ventajas que ahora se tiene cuando estamos hablando de este tipo de sistemas. Ahora, ¿qué situaciones se pueden presentar? Que ambas partes inasistan o que cualquiera o ambas partes asistan, ¿no? Entonces, ahí se presenta, pues, las situaciones de que si ambas partes inasisten, va a concluir el proceso, pues, si no, si claro, el proceso concluye si no se solicita una nueva fecha para audiencia en 30 días. Si cualquiera de las partes asiste o ambas partes asisten, entonces ahí se va a llevar a cabo la segunda audiencia, que va a ser la audiencia de juzgamiento y que está conformada por cuatro fases, llamémoslo así. Una es la confrontación de posiciones, luego sigue la actuación probatoria, finalmente llegan los alegatos y ya tendríamos en principio con eso la sentencia. Recuerden que la sentencia va a ser notificada en un plazo de 5 días hábiles. Algunas veces la sentencia se emite en la misma audiencia de juzgamiento. En otras ocasiones se difiere su pronunciamiento. Ahora, acá podemos ver, y acá sí voy a tener que agrandar para que puedan ver, ya, porque creo que no se está viendo, así que no puedo interrumpir. No importa, ya. Aquí vamos a ver lo que tiene que ver el proceso ordinario laboral en la parte de apelación y en la parte de casación. En la parte de la apelación es bastante similar a la que hemos visto en el proceso abreviado, porque aquí, luego de la sentencia, la parte puede apelar, y para eso tiene 5 días hábiles, se va a llevar a cabo el concesorio de la apelación. No se olviden que la apelación se formula ante el juez de primera instancia, que luego va a tener que elevar los actuados a la sala superior. Entonces, luego de que se elevan los actuados, la sala superior va a fijar la fecha para la audiencia de la vista de la causa y va a tener entre 20 a 30 días hábiles. Y repitiendo el mismo esquema de siempre, si es que ambas partes inasisten, al final no se va a fijar una fecha de audiencia de la vista de la causa. Si cualquiera de las partes o ambas partes asisten, se va a llevar la audiencia de vista de la causa, que es solo una única audiencia, donde se va a dar el informe del apelante, el informe del contrario y finalmente se va a dictar sentencia, que se notificaría a los 5 días hábiles. En el caso de que, a pesar de que se haya planteado una apelación y si esta ha sido desfavorable, todavía se podría presentar una casación. Obviamente, actualmente ha cambiado el sistema de la casación y por eso es importante conocer cómo funciona ahora, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es de que si bien la regla es que la casación se va a formular cuando la de primera instancia, cuando una persona ha perdido en primera instancia y de repente luego le ha resultado favorable en segunda instancia o al revés, ¿no? También se dan los casos en los que una persona ha resultado perdedora, tanto en primera como en segunda instancia, ¿no? Entonces, en verdad la casación actualmente se puede presentar en diferentes situaciones, solo que ahora va a existir un mayor control del uso de la casación, porque normalmente se entiende a la casación como si fuera una tercera instancia, pero en verdad no es una tercera instancia. Es un órgano que tiene la finalidad de revisar los argumentos jurídicos o el cumplimiento o el respeto también, ¿no? De los principios, los precedentes, tratados internacionales, debido procedimiento, la tutela jurisdiccional efectiva, etcétera, ¿no? La debida motivación, ¿no? Entonces, esos son aspectos que sí en el recurso de casación se podrían plantear y por eso al momento de que usted formule un recurso de casación no es lo mismo que el recurso de apelación. Tiene un contenido especial porque usted tiene que indicar cuál es el precedente que nos está observando o qué falta de motivación se ha llevado a cabo o qué tipo de garantías se está vulnerando, ¿no? Entonces, todos estos aspectos tienen que ser planteados con suma precisión, no como antes sucedía en el esquema original. Ahora bien, cuando usted plantea su casación, recuerde que tiene 10 días hábiles para plantearla, y luego que la plantea, ojo, y el esquema anterior, es importante indicarlo, establecía que la sala superior no calificaba la admisibilidad, sino que esto tendría que ser resuelto por la Corte Suprema. Ahora es diferente. Ahora la sala superior va a estar a cargo de calificar la admisibilidad y para eso tiene un plazo de 20 días hábiles.
Y luego de eso, si lo admite, se admite el recurso, lo va a elevar los actuados en un plazo de 5 días hábiles. Luego, la Corte Suprema va a resolver la procedencia, ¿no? O sea, ya ha elevado los actuados respectivos, va a resolver la procedencia, ya no estamos hablando de la admisibilidad, sino de la procedencia, ojo, no hay que confundir eso, y va a fijar la fecha y hora de la audiencia. Y para eso ya estamos hablando de un plazo de 30 días hábiles, ¿no? Ante eso se van a presentar dos situaciones. Una, ambas partes sí asisten, que nuevamente aquí señalamos que no se va a llevar a cabo la audiencia de vista de la causa. Y en el caso de que cualquiera de las partes asista o ambas partes asistan, ahí se va a llevar a cabo la audiencia de la vista de la causa, donde va a haber el informe, esta vez de la persona que ha presentado el recurso, y el informe de la parte contraria, ¿no? Y se va a dictar la sentencia. Ojo, un tema importante es que antes se tenía que solicitar, ¿no? Para realizar el uso de la palabra. Ahora ya con este cambio reciente que se ha realizado eh, este año, ya no se requiere solicitar el uso de la palabra porque basta que se asista a esta audiencia de vista de la causa para que las partes puedan formular sus respectivos informes. Y bueno, se va a dictar al final la sentencia, ya no en un plazo de 5 días, como se dio en las anteriores etapas, sino en un plazo de 10 días hábiles. Se ha ampliado en ese sentido el plazo para que de esa manera los jueces o los magistrados, que son jueces supremos, traten de dictar una sentencia que se acomode de la manera más adecuada a la fórmula de una casación. Es decir, una sentencia que va a servir como un precedente y que va a tener prácticamente un poder vinculante para los demás magistrados o salas. Entonces, ya hemos visto más o menos cómo es el esquema procesal, los plazos, cómo funciona. En verdad, no hay mucha ciencia ahí, es un tema básicamente procedimental. No obstante, recuerden que ahora que estamos a diferencia de lo que sucedía antes de la pandemia, ahora los juicios, como se están llevando de manera virtual, también se observa bastante flexibilidad, ¿ya? A pesar de que el esquema actual sea un esquema bastante flexible, ¿no? Tenga mucho cuidado, porque igual el hecho de que se demuestre de repente algunas conductas de mala fe pueden ser sancionadas por el juez, ¿no? No solo eso, sino que también el hecho de presentar documentos de manera tardía, si bien el juez laboral en algunos casos, no en todos, va a poder suplir aquellos vacíos o errores que puedan cometer alguna de las partes, especialmente la parte trabajadora. Eso no va a ser constante, porque si no, ahí estaría rompiendo lo que justo hablamos el día de ayer, que tiene que ver con el principio de imparcialidad. Entonces, si bien se puede dar un impulso de oficio, eso no quiere decir que va a reemplazar a las partes, ¿no? Recuerden también que por el principio de mediación, el juez lo que va a buscar es conocer no la verdad formal, sino va a buscar conocer realmente cómo se han producido los hechos. Entonces, si bien los jueces van a poder actuar y buscar una comunicación directa con ambas partes, eso no quiere decir que el juez va a actuar como si fuera el abogado, en este caso de los trabajadores normalmente, ¿no? Y menos va a ser el abogado de los empleadores. Entonces, por eso no deben descuidar el cumplimiento de los plazos procesales y también no se olviden de presentar los aranceles correspondientes. Si bien es verdad que se da la posibilidad de que en el caso de que no se presenten los aranceles, entiéndase las cédulas de notificación y también el arancel correspondiente por la presentación de medios probatorios, o por ejemplo hay un arancel específico para recursos, medidas cautelares, etcétera. Entonces, si usted no lo presenta, no quiere decir que ya su caso quedó en nada, ¿no? Porque todavía hay la posibilidad que en un plazo de 3 días usted pueda presentar esa información, porque eso es lo que se concede para declarar la admisibilidad o no. Pero tampoco espere a ese nivel, ¿no? Sino trate de que cada vez que presente un escrito, adjuntar siempre los aranceles, porque si no, esto va a ser observado. Bien, ahora sí pasamos a la siguiente parte que ya tiene que ver con la prueba, ¿no? En el caso de la prueba, ¿no? Acá hay una noción de prueba, porque muchas veces nosotros confundimos entre lo que es la fuente de la prueba, el medio de prueba y lo que es la prueba, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la prueba, debe entenderse como un medio por el cual las partes demuestran, y aquí también hay que destacar el carácter instrumental de la prueba, es un medio por el cual las partes demuestran la realidad de los hechos alegados,
¿ya? Y que permiten al juez conocer cuáles son los hechos controvertidos para alcanzar convicción sobre su verdad o falsedad. Entonces, ante eso, recuerden que los jueces lo que van a buscar siempre es, luego de analizar los medios probatorios, van a determinar cuáles son los puntos controvertidos y los puntos no controvertidos. Entonces, en cuanto a los puntos que son controvertidos, obviamente que es necesario presentar los medios probatorios más idóneos. Y aquí viene la primera diferencia entre fuente de prueba y medio de prueba. La fuente de la prueba hace referencia a la entidad que existe en la realidad y que puede ser percibida. O sea, nos referimos a los hechos o acontecimientos que tienen que ser demostrados en un juicio, tanto en cuanto a su existencia, para que se pueda convencer al juez de su veracidad, ¿no? Evidentemente, esta fuente de prueba es anterior al proceso y va a existir de forma independiente de él, ¿no? Esta entidad que existe en la realidad y que es anterior al proceso, tiene un carácter material. Pueden ser cosas, pueden ser personas, pueden ser documentos, etc. En la medida que estas fuentes de prueba tienen un carácter material, es posible recurrir a los medios de prueba. El medio de prueba es el mecanismo o actividad que permite llevar al proceso a las fuentes de la prueba. Entonces, una fuente de la prueba que existe en el plano de la realidad y que ha sido anterior al proceso, para que pueda ser expuesto, conocido, analizado, percibido, ¿no?, por el juez, requiere la utilización o el uso de medios de prueba, ¿no? Entonces, para eso las partes tienen que probar, ¿no?, a través de los medios de prueba, ¿no?, los hechos alegados. Y de esta manera tienen que buscar generar una convicción en el juez sobre estos hechos, ¿no? Y estos medios de prueba se van a actuar en el proceso, y por esa razón no es que sean anteriores al proceso, sino que se van a presentar en el proceso, se van a desarrollar durante todo el proceso y pertenece a él. Por eso un medio de prueba tiene un carácter formal, no un carácter material. Y finalmente, tenemos lo que se conoce como la prueba, ¿ya? La prueba es lo que existe en el proceso como razón o motivo de las pretensiones de las partes, ¿no? Y lo que busca la prueba, y por eso no hay que confundir con el medio de prueba, ¿no? La prueba lo que busca es que el juez tenga convicción o certeza de los hechos alegados. Entonces, las pruebas pueden ser de diferente tipo. Pueden ser una declaración de testigos, puede ser una declaración de una parte, pueden ser documentos admitidos, una inspección judicial realizada o contenida en un acta respectiva, ¿no? Entonces pueden ser diferentes las pruebas. Y estas pruebas al final van a verse formalizadas a través de los medios de prueba. Por ejemplo, una boleta de pago es un medio de prueba. Y lo que va a tratar de demostrar esa boleta de pago, ¿no?, que es un documento, una prueba documentaria, ¿no? Este medio de prueba lo que va a tratar de demostrar es, por ejemplo, que se le ha pagado algo al trabajador. Ese pago, ¿no?, que se ha realizado al trabajador viene a ser la fuente de la prueba. Estamos hablando de un acontecimiento que ha sido anterior al proceso. Entonces, como pueden observar, aquí viene la diferencia entre fuente de prueba, medio de prueba y la prueba, ¿no? Ahora bien, siguiendo con este tema, ¿cuál es la finalidad de la prueba? La finalidad y el objeto, ojo, en el caso de la finalidad de la prueba, es acreditar los hechos expuestos por las partes. Es decir, la finalidad es establecer la verdad. Además, lo que busca es producir convicción en el juez sobre cuáles son los puntos controvertidos y finalmente la prueba va a servir para fundamentar las decisiones, ¿no?, que va a llevar a cabo el juez. En cuanto al objeto, recuerden que la prueba va a versar sobre hechos naturales, puede versar sobre hechos humanos, cosas u objetos materiales. Por ejemplo, si se está discutiendo el cese de los trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor. Recuerden que es posible aplicar un cese colectivo cuando se ha producido un evento natural que ha generado la desaparición total o parcial del centro de trabajo. Entonces, digamos que hubo un terremoto, esto generó que un edificio del centro de trabajo se cayera y por esa razón el empleador, al no contar con el centro de trabajo y de repente no tener la posibilidad de utilizar otros mecanismos para que los trabajadores puedan seguir realizando su actividad, al final se vio en la obligación
de cerrar la empresa, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, claro, no podemos exigir al empleador pues de que pague indemnizaciones, que siga manteniendo a los trabajadores en general, ¿no? Así que ante eso, ¿no? Eh, yo lo que diría es que sí es válido, ¿no? Y por eso la ley lo contempla, que el empleador resuelva los contratos de trabajo, obviamente pagando los beneficios sociales, pero sin pagar indemnización. Así que si bien es un cese colectivo, esto no calificaría como un despido arbitrario, tampoco como un despido nulo o como un despido fraudulento o incausado.